Marcos capítulo 14 y leemos nuevamente, al igual que la semana pasada, de los versículos 53 al 65. Amén. Dice así, Marcos 14, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. La semana pasada, mis hermanos, comenzamos a ver lo que era esta pequeña sección que acabamos de leer, que vimos es cuando Jesús ya es llevado a juicio. Estuvimos viendo cómo este juicio en sí no era ni llamado un juicio, más que todo estábamos diciendo que era como una pantomima de un juicio que los mismos líderes judíos habían planeado, no con el fin de investigar a un hombre para ver si era inocente o culpable, sino que ellos ya iban con un sesgo de frente que era: Jesús debe ser muerto, Jesús debe ser condenado. Y entonces lo que ellos se decidieron hacer es: veamos por qué razón lo podemos condenar a muerte. Ya Jesús en la mente de ellos era culpable de muerte. Lo que no sabían era por qué había que declararlo culpable de muerte. Recordemos que estos hombres en sí se caracterizaban por la cobardía, porque tenían miedo a las multitudes, más para estas épocas de la Pascua, donde vimos que miles y miles de peregrinos viajaban a Jerusalén para ir a adorar al templo. Y entonces el temor de estos hombres era que Jesús tenía mucha fama y si lo condenaban así por así, el pueblo, digamos, se les venía encima o posiblemente iban a perder muchos adeptos. Así que para tal propósito lo que hicieron ellos fue montar un juicio para que de cara al pueblo existiera una razón, por llamarlo legal, para que lo que ellos planeaban hacer, que era el asesinato del Hijo de Dios, fuera visto como algo que se hizo en conformidad con la ley, tanto como de la ley judía, o hablando ya así, tanto como con la ley mosaica, como por otro lado para no entrar en problemas con Roma. Y también entonces querían verlo desde el lado ya de que el gobierno romano estaba sobre ellos y no querían entrar en problemas con Roma. Así que ellos levantaron este juicio como una carátula, tanto de cara al público judío como de cara al público romano, para que ellos vieran: estamos haciendo un juicio justo contra este hombre que vamos a condenar a muerte. Y lo que hicieron, como vimos, fue mentir o dar falso testimonio en torno a la persona de Jesús. Y lo hicieron comenzando a inventar mentiras. Vimos que buscaron hombres, ¿para qué? Para que vinieran a mentir.
Y ya entraron como en la problemática de ellos mismos, que era que posiblemente un fulano venía con una mentira para condenar a Jesús por algo y venía el otro fulano posiblemente con la misma mentira o con otra muy similar, pero lo que nos decía el Evangelio de Marcos era que entre sí no concordaban los falsos testimonios que ellos daban. También vimos que uno de los motivantes para llevar a Jesús a este juicio era la envidia. Marcos 15, que el mismo Poncio Pilato, vimos, sabía que por envidia estos hombres llevaron al Señor Jesucristo delante de él. ¿Para qué? Para que Pilato mismo fuera el que le diera ese veredicto de matémoslo. Y entre tantas acusaciones que vimos, al final lo que estuvimos viendo es cómo el Señor Jesucristo nada más guardaba silencio, tanto ante las mentiras de estos hombres, al punto que llegó el sumo sacerdote como exasperado, podemos imaginárnoslo, exasperado. ¿Por qué? Porque Jesús sencillamente, me lo imagino, tenía un semblante tranquilo y guardaba silencio. Estos hombres posiblemente estaban esperando que Jesús empezara a defenderse a sí mismo, pero como vimos, Jesús era consciente de en qué parte del plan de redención se encontraba, y al final vimos que lo que iba a pasar era como ese patrón muy típico de la Biblia en donde se pierde para ganar. Y en este caso, lo que dijimos era que la misma verdad a ojos de todos va a ser derrotada por la mentira, pero al final nosotros sabemos que el mismo propósito de Dios era el tal que al final Jesucristo sale victorioso de este juicio. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos al tercer día, como vamos a ver más adelante. Ahora, el silencio del Señor, como dijimos, exasperó al sumo sacerdote, por lo cual este hombre usa otra forma, digamos, de argumentación para hacer que Jesús hable, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 3 puntos. El primero, mis hermanos, es la pregunta que el sumo sacerdote lanza al Señor Jesucristo. El tercero, la respuesta del Señor Jesucristo. Y el cuarto, la condena del Señor. Procedamos. Número 1, la pregunta del sumo sacerdote. Versículos, leamos 60 y 61. Dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ya el sumo sacerdote entonces entra en escena. Posiblemente estábamos en la escena de que venía uno tras otro testigo falso y ninguno concordaba, a lo que el Señor Jesucristo entonces, repitiendo o reiterando, guarda silencio. Y vemos aquí que ya Caifás, recordemos, este era el nombre del sumo sacerdote, ya Caifás no quiere más silencio, por lo cual él mismo se pone y ya habla, y le hace una pregunta muy particular. Le pregunta sobre lo que Jesús opina de sí mismo. Si Jesús se considera a sí mismo el Mesías o no, si Jesús se considera a sí mismo el Hijo de Dios. La pregunta de Caifás directamente es: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? La palabra Cristo, recordemos, es una palabra que significa aquel que está capacitado, digámoslo así, por el Espíritu Santo. Las palabras que son ungido, que se da mucho en el Antiguo Testamento, la palabra Mesías, que viene a aparecer en el Nuevo Testamento, o la palabra Cristo, que también aparece en el Nuevo Testamento, en sí son esas palabras que significan lo mismo. El ungido, recordemos, el ungido de Dios, ese término muy del Antiguo Testamento, como cuando el rey David tenía en sus manos al rey Saúl. David no era rey en ese entonces, pero tenía en sus manos a Saúl para asesinarlo. Y lo que decía el rey David era:
yo no tocaré al ungido del Señor. Y recordemos cómo era que Saúl había sido ungido. El profeta Samuel, buscando rey entre Israel, andaba ese cuerno donde cargaban aceite, ese aceite de la unción, ese aceite que se manejaba en el templo, que era para esos usos particulares de derramarlo sobre el, digámoslo así, sobre la cabeza, como un símbolo de que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre esa persona. ¿Para qué? Para señalarle al pueblo que Dios lo eligió para ese cargo particular. Y de ahí se le llamaba entonces el ungido de Dios. O se le podría decir el Mesías, si se lo decimos en otro idioma. O incluso mismo, digamos, se le podía llamar el Cristo del Señor, el ungido, digamos. Son términos equivalentes. Nosotros no hacemos ese cambio porque particularmente la palabra Cristo es ya casi como un nombre personal para nosotros referente al Señor Jesucristo. Pero en sí la palabra es, el Cristo es el ungido. Y en el contexto del Antiguo Testamento habían muchos Cristos, en el sentido, muchos ungidos, profetas, sacerdotes. El ejemplo del rey Saúl. El rey era ungido entonces para desempeñar ese cargo particular. Y en las profecías del Antiguo Testamento, algo particular a lo que todos los profetas siempre apuntaban era que no había un ungido más, veámoslo así, sino que con mayúscula, el ungido o el Mesías. Y esta es la pregunta que Caifás entonces le lanza al Señor Jesucristo cuando le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú ese que todo el pueblo de Israel tenía que esperar? ¿Eres tú ese del que hablaban los profetas? ¿Eres tú ese mismo del que nos habló Moisés, que dijo, profeta como yo vendrá en medio de ustedes? ¿Eres tú ese del que habló el profeta Isaías? Todo lo que implica esta pregunta es todas las referencias al Antiguo Testamento que hablaban de las glorias de Israel, de ese rey poderoso que iba a subyugar a las naciones y que Israel iba a quedar reinante. En sí, todas esas preguntas que le puedan surgir a uno de ese contexto del Antiguo Testamento, era lo que Caifás estaba lanzando sobre Jesús para ver si Jesús se consideraba a sí mismo entonces como ese hombre que Dios dotó del Espíritu Santo sin medida. ¿Para qué? Para venir y exaltar a Israel. Caifás entonces sencillamente le pregunta esto: si Jesús se considera no un ungido más, sino el ungido, el Hijo del Dios bendito o el Hijo del bendito. Ahora, ¿por qué Caifás pregunta esto? O hagámonos otra pregunta, y es, ¿por qué Jesús debía responder a esto? Porque había guardado silencio ante todas las acusaciones, ante todos los testigos falsos que le traían. ¿Por qué Jesús entonces debía responder a esto? ¿O por qué Caifás usó este tipo de argumentación como para asegurarse una respuesta? Caifás hace esta pregunta y lo hace de una manera tan intencional que, veámoslo así, sí o sí debe obtener una respuesta. Y eso lo hace, ¿por qué motivo? Como vamos a ver, el Evangelio de Mateo nos informa, Jesús va a responder a Caifás. ¿Por qué? Porque Caifás invoca lo que es un juramento sobre la persona del Señor Jesucristo. Mateo 26:63 dice así: entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Veamos, Caifás le dijo, te conjuro. Ya es como, yo como autoridad puesta por Dios, como autoridad legal, como autoridad judicial, te pongo a jurar. Es como cuando la típica escena, creo que todos hemos visto, yo nunca he estado en un juicio, pero creo que es la típica escena que uno por lo menos ha visto en películas, y es que tal vez ponen la Biblia, le ponen la mano derecha y lo hacen jurar que diga la verdad y nada más que la verdad. A Jesús, esta autoridad como tal, el sumo sacerdote, lo pone a esto, a jurar en nombre de Dios. ¿A qué? A que hable con la verdad.
Entonces, primero, veamos brevemente el tema del juramento. ¿Por qué? Los juramentos en la Biblia es algo muy común, particularmente en el contexto del Antiguo Testamento. Es donde creo que tenemos más ejemplos de los mismos. En el Nuevo Testamento, pues también tenemos este juramento que se invoca sobre Jesús. Tenemos a mismo Pablo jurando en nombre del Señor que él se compromete a hacer algo en pos de las iglesias. Y los mismos son de este tipo de acompañamientos a una intención, digamos, como un acompañamiento verbal a la intención de corazón, que los mismos implican como una garantía. Cuando dos personas llegan a un acuerdo, el juramento impone una pena si el acuerdo se cumple o no, veámoslo así. En la Biblia, por ejemplo, como digo, tenemos varios. Abraham, por ejemplo, demanda juramento de su criado cuando ¿qué? Cuando lo manda en búsqueda de una esposa para su hijo. Abraham también jura a Abimelech que él mismo va a cumplirle sus votos. José, por ejemplo, hizo jurar, ya impuso lo mismo, palabras de juramento a quienes, a sus hermanos y a su descendencia misma sobre el quehacer de sus huesos en Egipto. Los hizo jurar de saquen mis huesos, cuando salgan de Egipto, saquen mis huesos de este lugar. Y José lo hace como garantía de que sus hermanos hagan eso. Ya invoca el nombre del Señor y bajo juramento. Caifás trae a escena la manera más solemne por la cual se puede realizar un juramento y le dice: te conjuro por el Dios viviente. ¿Y esto por qué digo la manera más solemne? Porque es la misma manera por la que Dios mismo jura. Dios dice: vivo yo, dice el Señor, como lo pone Pablo en Romanos 14:11. Ya Dios dice: yo soy un Dios vivo, vivo yo, dice el Señor. Y ya, y decía alguna promesa o venía alguna amenaza de juicio. Ahora bien, al Caifás poner a Jesús bajo juramento, entonces lo que se espera es que el Señor mismo responda. ¿Y esto por qué? Por la carga del juramento o por la carga de ese voto que se hace en presencia del Señor. En nombre del Dios viviente, el Señor Jesucristo es puesto bajo juramento y entonces el Señor Jesucristo va a proceder a responder. Y va a responder de manera delante de sus enemigos totalmente explícita. Y digo explícita, ¿por qué? Porque Jesús anteriormente, él no había hecho declaraciones así de explícitas en presencia de los líderes judíos. Las declaraciones que el Señor Jesucristo daba delante de ellos eran de esas, llamémoslo, de tipo no verbales, o incluso habían otras, como ya lo estuvimos viendo, a manera de parábolas. El Señor Jesucristo, con su manera de vivir, con su actuar, era que él anunciaba, o vean que ese es el Mesías. ¿Y cómo lo hacía? Sanando enfermos, expulsando demonios, alimentando a miles. Pero él no decía: vean, soy el Mesías porque sané enfermos, soy el Mesías porque puedo expulsar demonios. No lo hacía explícitamente y les decía así: yo soy el Cristo. Caifás entonces lo que está buscando es eso, una afirmación o una confesión explícita de Jesús mismo sobre lo que él opina de sí mismo. Y esto, como lo acabamos de ver, por el hecho de que Jesús no anunció verbalmente o explícitamente tal verdad. Ahora, lo hacía, como dijimos, por su manera de vivir. Cuando entró a Jerusalén, por ejemplo, montado en un burrito, dijimos, en un pollino de asna, claramente eso era una referencia explícita de ahí viene el Mesías. ¿Quién? El rey prometido. Pero Jesús verbalmente, él no lo dijo: ya, yo soy el rey prometido porque aquí vengo cumpliendo la profecía de Zacarías. Los mismos peregrinos entendieron eso en alguna manera, porque hasta los mismos le cantaban: Hosana, el hijo de David, Hosana en las alturas. Recitaban el salmo. Con esa entrada Jesús decía implícitamente: yo soy el Cristo, mas no levantaba una bandera que dijera: he aquí el Cristo. Otras formas que Jesús sí anunció de yo soy el Cristo es, por ejemplo, por medio de parábolas, como cuando habló
la parábola de los labradores malvados, Jesús anunció por medio de imágenes que él era el hijo del dueño de la viña, por ejemplo, el hijo del bendito, lo que le pregunta a Caifás. Pero, de otra manera también, tan explícitamente, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era algo que Jesús no hacía con regularidad cuando estaba a solas con sus enemigos. En cambio, con sus discípulos sí. Incluso cuando aparta a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Le dice a los discípulos y ahí empiezan. Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías. Y cuando Pedro confiesa, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas mismas palabras son las que Caifás ahora quiere saber de boca de Jesucristo. Jesucristo confirma con un sí la respuesta de Pedro. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de ahí ya le dicen, entonces la iglesia va a ser edificada. Pero tales afirmaciones del Señor Jesucristo delante de sus enemigos o tales demostraciones explícitas como entrar montado en un burro a Jerusalén, en sí mismas venían como encriptadas o bajo signos. Caifás entonces demanda sobre Jesús una respuesta directa y contundente. Él quería saber si Jesús tenía la opinión o si Jesús mismo tenía pretensiones mesiánicas sobre sí mismo. Y lo hace en el contexto, no olvidemos, de esta pantomima de juicio, que lo que busca era enterrar a Jesús con base a sus propias palabras, y de ahí lanza la interrogante. Ahora bien, a lo que pasa entonces, lo que pasa aquí, como vamos a ver, es que el mismo Señor Jesucristo sencillamente responde con un sí. ¿Eres el Cristo? Y él les dice sí. Pero antes de proceder a la respuesta del Señor Jesucristo, detengámonos brevemente y analicemos un poco el tema de los juramentos. ¿Por qué? A Jesús se le pidió jurar. ¿Y qué? Él lo hizo así. Entendió que a pesar de todo, estaba bajo la autoridad puesta por Dios para el pueblo de Israel, el sumo sacerdote. Incluso Pablo mismo, cuando estaba enjuiciado también delante de los judíos, podemos decirlo así, habló como con cierto tono de voz, por decirlo así, como medio golpeado. Pero cuando se dio cuenta que estaba la autoridad del sumo sacerdote, Pablo no sabía que el sumo sacerdote estaba aquí. Era una autoridad legal puesta por Dios. Ya la oficina como tal del sumo sacerdote era autoritativa. A pesar de que el hombre era un impío, estaba esa autoridad de ahí puesta por Dios. Y a lo que voy, mis hermanos, es que entendamos que hay momentos válidos en donde los cristianos no solo podemos, sino que también debemos comprometernos con juramentos o hacer juramentos. Uno de esos es, por ejemplo, cuando los que estamos casados contrajimos matrimonio. Ahí normalmente se leen, ya sea el que efectúa la ceremonia, lee votos para que los que se casaron tengan claro a qué van y se comprometen delante de Dios y delante de los testigos, ¿a qué? A cumplir esos votos o esos juramentos, veámoslo así. También, como cuando alguien está en un juicio, se le pide bajo juramento que hable la verdad. Incluso otra autoridad puesta por Dios, la iglesia local, cuando la iglesia local requiera juramento de alguna persona como autoridad que es la iglesia puesta para sus miembros, entonces se espera que estas personas también bajo juramento entonces hagan lo que tengan que hacer. Nuestra confesión dice así, capítulo 23, párrafo 1. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solamente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Que hay juramentos lícitos. El Señor Jesucristo estuvo bajo un juramento lícito y, como vamos a ver, se propone entonces a seguir la corriente, veámoslo así, del juramento.
Y hay otro tipo de juramentos que es los que nosotros hacemos, como se ve aquí, como parte de la adoración religiosa en la cual la persona jura con verdad, justicia y juicio. Hacer juramentos entonces es una parte de la adoración a Dios, es una parte de la adoración que Dios demanda del creyente. ¿Cómo se debe hacer? Delante de la presencia de Dios. Es como cuando estábamos viendo en la mañana, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, todo juramento se hace en ese sentido delante del Señor. Por eso el Señor Jesucristo incluso les dice, no juréis ni por el templo, ni por donde se hacen los sacrificios, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No en el sentido de no hacer juramentos, sino en el sentido de, ustedes son tan mentirosos que tienen que andar inventándose tantos juramentos para que la gente les crea. Pero hay otro punto válido de los juramentos y es, como lo vemos, cuando hay que hacerlos, se efectúan. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Uno, mis hermanos, entonces que traigamos a memoria primero el juramento o los votos que nosotros como miembros de esta iglesia hemos hecho. Recordemos que en los mismos está esta iglesia como testigo y Dios mismo como testigo. ¿Para qué? Para, como dice nuestra confesión, para que Dios le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Y de ahí siempre es bueno repasar eso y ver si lo que yo juré corresponde a verdad o falsedad. Y claramente, en parte, muchos de nosotros vamos a ser juzgados por la falsedad de lo que hemos jurado. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido eso tal cual lo juramos. Pero también, otra cosa que es bueno aclarar, mis hermanos, y es, ¿por qué nosotros como iglesia hacemos votos o juramentos de membresía? Lo mismo a veces creo que tiende a ser un tema incómodo entre algunos hermanos, creo que particularmente los que son practicantes del biblicismo. ¿Por qué? Porque vienen y dicen, no, yo no veo que la Biblia en ningún lado explícitamente me ordene hacer votos. O yo no sé para qué hacemos eso si yo como creyente ya estoy comprometido, no necesito hacer unos votos para que otros me escuchen. El punto es que como nosotros lo confesamos, e incluso mismo creo que algunos bautistas reformados, incluso algunos presbiterianos tienen este malentendido de que por un lado, en el mismo capítulo, dicen que es parte de la adoración religiosa, pero tendemos a ser inconsistentes cuando no queremos hacer un juramento tal cual. Y el punto es que los juramentos no son un extra. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando un hombre o una mujer se casan, se juran lealtad del uno al otro y ninguno dice, yo no sé para qué hago estos juramentos. No, más bien de corazón, el esposo va a hacerle juramentos a su esposa o viceversa. De corazón, la esposa va a hacerle juramentos a su esposo. Aunque es un juramento que se impone sobre ellos, no es como una carga pesada, sino salen de corazón. Algo así mismo son los juramentos que la iglesia demanda sobre sus miembros. Y por otro lado, también algo que debemos entender es que la teología de los juramentos en sí es una implicación de la teología de pacto. Y estas son de las cosas que la Biblia enseña, no de vía explícita, sino como el término que usaban los puritanos, es por buena y necesaria consecuencia, o también a veces como yo lo llamo particularmente, son de las cosas que la Biblia enseña por la vía de la imitación. Y esto de la vía de la imitación es sencillo, mis hermanos. La Biblia nos enseña que Dios se relaciona por medio de pactos o juramentos con los hombres. Y la Biblia nos llama entonces a ser como Dios, a imitar a Dios. Y una de las formas en que podemos imitar a Dios es relacionándonos pactualmente entre nosotros, miembros del nuevo pacto, e imponiéndonos juramentos. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros. Y ahora sí, como este paréntesis, ya cerrándolo, vamos al punto número 2, y es la respuesta que da el Señor Jesucristo. Versículo 62. Caifás acaba de preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta del Señor Jesucristo. Entonces, primero el Señor responde de manera explícita. Yo soy. No sé si recordarán, pero
al puro inicio, cuando estábamos empezando la serie, vimos algo que se llamaba el secreto mesiánico. Y el secreto mesiánico es un título que muchos han puesto a esas partes cuando el Señor Jesucristo hacía algún milagro y les decía a los hombres, pero guarden silencio. ¿Por qué? Porque los hombres venían, Jesús los sanaba, incluso los mismos demonios andaban con algo muy particular en esa etapa del ministerio del Señor Jesucristo. Jesús sanaba a alguien y ese alguien, no le cuentes a nadie, se iba y iba a contarle a todos, aquel que está allá me sanó. Incluso Jesús venía a expulsar los demonios y los demonios, ¿qué le decían? Eres tú el bendito, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mandaba a los demonios a callar. Entonces, esa es la parte de ese secreto mesiánico. Jesús guardaba como esa identidad mesiánica en secreto delante de algunos. Y por otro lado, lo que vemos era que los enemigos del Señor Jesucristo, particularmente esas huestes satánicas, lo que querían era que saliera a la luz rápidamente que ese hombre que está ahí sanando, ese hombre que está alimentando miles, ese hombre que está expulsando demonios, que todos lo vieran como que era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Particularmente le llamaban así los demonios, o le llamaban el Santo de Dios. Ante la pregunta de Caifás, ahora sí lo que vemos es ese secreto mesiánico viene por fin a ser revelado. Y viene a ser revelado de una manera muy particular, porque Jesús le responde, yo soy. Evoca sobre sí, recordemos, Éxodo 3:14. Cuando Moisés le pregunta el nombre y sencillamente le responde, diles que yo soy, te ha enviado. Y Jesús, delante de sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta. Y ahora aquí delante de sus enemigos, ¿eres tú el Cristo? Evoca esa divinidad sobre sí y les dice, yo soy, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo del Altísimo? Yo soy. El Señor ya no guardó silencio. Honrando el voto que se le impuso, entonces sencillamente responde, yo soy. Por otro lado, Lucas nos dice, ustedes mismos lo dicen. Si yo soy el bendito, ustedes lo están diciendo. Ahora bien, notemos también que el Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Este ya lo hemos visto, pero repasémoslo brevemente. Le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Además de Jesucristo identificarse o de responder positivamente y de manera, digámoslo así, bastante llamativa con el yo soy, Jesús también se identifica delante de sus enemigos como el Hijo del Hombre. Recordemos, esa figura de Daniel, en donde el mismo profeta ve en visión a un hijo de hombre, y que este hijo de hombre, ¿qué le pasa en Daniel? Recibe poder, recibe autoridad. ¿Para qué? Para que todas las naciones le sirvan. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús se identifica delante de Caifás como este Hijo de Hombre, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo sobre las nubes. Jesús se identifica como ¿quién? Como ese que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Se identifica como ese que dice aquí que su dominio es eterno, que nunca pasará y que su reino es uno, que no será destruido. Y esto lo hace delante de sus enemigos, delante de esos que lo quieren matar. Y esto, mis hermanos, ya choca fuertemente. ¿Con qué? Con estos líderes judíos. Porque Jesús les dice, lo que dice Daniel, que todo va a cambiar, todas las naciones me van a servir, ese hombre está aquí con ustedes y ustedes lo quieren matar. Y eso viene a ser como la gota que derrama el vaso para ellos. Pero es la gota que derrama el vaso, pero veamos
¿por qué más derrama el vaso esa gota? El Señor Jesucristo, como usando un término muy tico, como que le echa leña al fuego. Yo soy el Hijo del Hombre, ese que tiene gloria, poder, que todas las naciones le servirán. Y ya esa es la gota que derrama el vaso. Ya, digamos, Caifás lo ve, me imagino, con ojos rojos, inflándose de ira. Y viene algo más. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Veréis al Hijo del Hombre, ¿cómo? Sentado a la diestra del poder de Dios. Además de invocar o de hacer una alusión a Daniel 7, también hace una alusión al Salmo 110, otro salmo de esos que particularmente por todos los judíos sin excepción es entendido como uno que habla de el santo o del ungido de Dios. Salmo 110, 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Jesús entonces habla de sí mismo, mis hermanos, en términos mesiánicos, en los cuales, por ejemplo, como en Daniel, se promete que las naciones le van a servir a ese eje central de Israel, que es el Mesías. Las glorias de Israel del Antiguo Testamento en estos versos son muy marcados, tanto en Daniel como en el Salmo 110. En el Salmo 110, después de que le dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, estos hombres están aquí, son como esos contrarios al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús se menciona a sí mismo a la diestra de Dios, los que están en contra de él son los enemigos. Y ya estos hombres podían ver, ok, ¿sabes? Nos está tratando como nuestros enemigos. ¿Y cómo termina esto? El Señor está a tu diestra, verso 5 del Salmo 110. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Es como saldrá erguido de la batalla después de aplastar a todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de Daniel 7, como en combinación con el Salmo 110, lo que vemos es que evocan un cambio total del orden del mundo. El mundo, los enemigos del Señor, digamos, van a ser una pila de cadáveres. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Y por otro lado, en Daniel 7 se nos dice que más bien todas las naciones le van a servir ya. Se ve como el mundo renovado con todas las naciones sirviéndole a Dios, y por otro lado con los enemigos destruidos. Se marca un nuevo mundo en donde el poder de Dios, o podemos verlo así, la diestra de Dios es eso, el poder de Dios hace lo que tiene que hacer, y es reinar sobre las naciones. Y es aquí entonces donde digo la gota que derrama nuevamente el vaso. ¿Por qué? El Señor Jesucristo se dice: veráis al Hijo del Hombre, ¿cómo? Sentado a la diestra del poder de Dios. Es como la mano derecha del Señor. Jehová enviará desde Sión, dice Salmo 110:2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esa vara del poder de Dios, ¿quién es? El que está a su diestra. Y notemos que además de reinar a la diestra de Dios, también se nos cuenta ¿qué dijo Jesús? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Igual entonces a Daniel se ve cómo esta figura que viene en las nubes implica que recibir el reino de Dios, recibir que las naciones le sirvan. Estas, mis hermanos, son las respuestas que al final, como ya vamos a proceder a ver, al final ya Caifás dice no. Ya habló más de la cuenta. Digno de muerte. ¿Por qué? Porque al final el Señor Jesucristo, con esta respuesta que dio, está dejando claro que Él es el Mesías, que Él es lo más exaltado que hay entre los hombres, y que ellos mismos, como sus acusadores, más bien deben arrepentirse y rendirle honores a Él como Rey. Porque si no, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahora notemos también cómo esto lo toman
tanto Mateo como Lucas, porque Lucas y Mateo lo ponen de ahora en adelante. Dicen, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, o Mateo lo dice combinándolo. De ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes. ¿Qué es el punto? Cuando el Señor Jesucristo habla de ahora en adelante, el punto es, desde ahora en adelante, ese reino del que habló Daniel, ese reino del Salmo 110, ustedes van a verlo cómo ya va a estar expandiéndose. Y claramente que lo vieron. ¿Cómo? Vino Pentecostés, miles y miles convirtiéndose. Vino el Espíritu Santo que estaba entre los gentiles y los judíos más bien asustados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? El reino de Dios, las naciones ya empezando a servirle al Señor que le fue dada autoridad. Incluso estos mismos lo van a ver cuando ¿qué? Cuando el juicio se desate sobre estos enemigos del Señor Jesucristo, cuando su templo quede reducido a escombros, su culto y todo lo que reverenciaban quede pisoteado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a estar expandiéndose tanto de naciones sirviéndole, y por otro lado el reino de Dios va a seguir expandiéndose en el sentido de juicio. ¿Cómo? Dios ejecutando su juicio sobre los que no se arrepienten, sobre sus enemigos. Ahora veamos, para ir terminando, el punto número 3. ¿Cómo se condena al Señor Jesucristo? Dada la respuesta del Señor al sumo sacerdote, este mismo ya tiene su veredicto. Jesús le dijo, yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo sobre las nubes del cielo. Ya Caifás con esto tiene su veredicto o ya tiene un motivo para entregar a muerte al Señor Jesucristo. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Para Caifás, ya esto fue un punto y final. Ya no había necesidad de seguir buscando testigos falsos. Uno, porque no le sirvieron. Decían cosas, uno decía A y el otro decía Z. O parafraseando algo gracioso, creo, como en El Chavo del Ocho, uno cantaba las mañanitas y el otro la cucaracha. Algo así era lo que pasaba cuando estos testigos falsos estaban ahí. No se entendían. Pero ya que con las palabras del Señor Jesucristo, Caifás dice, ¿qué más necesidad hay? Ya no los necesitamos. Y el punto era que los necesitaban. Jesús era tan santo, tan bueno y tan puro que había necesidad de testigos falsos. Porque con la verdad sencillamente no había manera de condenarlo. ¿Y qué hizo Caifás? El sumo sacerdote rasgando su vestidura. El rasgar vestiduras en el Antiguo Testamento, mis hermanos, era un símbolo muy vívido de esa cultura antigua. Y la misma era una manera, creo que dramática o incluso poderosa, tenía algo de poder, tenía algo de ira, para expresar algún sentimiento, ya sea cuando alguien estaba triste o estaba en duelo, se rasgaba las vestiduras con lágrimas incluidas de duelo. Era una figura muy vívida que al que uno veía rasgándose las vestiduras, dependiendo del contexto, está muy furioso, está muy triste, perdió a su hijo, perdió a su familia, o en este caso Caifás es como, está encolerizado, ya basta, callen a este hombre, y se rasga sus vestiduras. El dolor, la tristeza, ya como con mucha pasión se ve a Caifás ahí. Y el punto es que el sumo sacerdote está indignadísimo. No soportó las palabras de Jesús. Le preguntó a Jesús si era el Cristo y creo que Jesús le dio mucho más de lo que esperaba. A la diestra de Dios todas las naciones me van a servir, mis enemigos van a morir. Ya le respondió más de la cuenta con esas pocas palabras. Y Caifás sencillamente, ¿para qué más necesidad de testigos? ¿Y qué hizo Caifás? Le habló entonces, por decirlo así, tenía a Jesús, le dio la espalda, le habló a los demás en el juicio y les dice, verso 64, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Habéis oído la blasfemia. Jesús entonces es condenado por un motivo, y aquí está, por blasfemia.
Blasfemia, mis hermanos, repasando términos, en pocas palabras, es hablar mal de Dios. Así un término, creo que puede ser claro hasta por los niños. Niños, ¿qué es blasfemia? Hablar mal de Dios. Y hablar de Dios, ahora sí, metámosle la parte de sentimental, veámoslo así, es hablar de Dios mal, con odio, con desprecio, con irrespeto. Es pensar en Dios como un enemigo, proferir palabras de desprecio u odio contra Dios. Es también minimizar la imagen de Dios. Es una forma de blasfemia que tal vez no es tan explícita como ese hablar mal, pero si uno minimiza la imagen de Dios, en sí ya está dando una mala imagen de Dios y se torna en una blasfemia en un sentido amplio. Para Caifás, la declaración que dio el Señor Jesucristo entra en esa categoría, en categoría de blasfemia. ¿Por qué? Al Jesús afirmar ser un ser divino, ser yo soy, ser ese que merece la adoración de todas las naciones, ser ese que tiene el poder de acabar con todos los enemigos del pueblo de Dios, estos hombres entienden es, un hombre se está poniendo al mismo nivel que Dios. Y por ende está blasfemando. ¿Por qué? Porque está diciéndonos que Dios es así, tal cual como lo ven ahí. Un hombre débil que no puede defenderse entre nosotros. Eso es blasfemia. Dios no es así. Ahora, lo paradójico de esto es que lo que estos hombres llamaron blasfemia y es como que Dios se hizo hombre, por verlo así ya. Esa representación humana de Dios es lo que estos hombres llamaron blasfemia. Lo paradójico es que la realidad así fue. Dios se rebajó a nivel humano, sujeto a debilidades, a penurias, usando el lenguaje de nuestra confesión. Dios mismo se hizo hombre con debilidades concomitantes o debilidades comunes a todos nosotros como cansancio, sueño, hambre, dolor físico. Lo que, entendámoslo así, mis hermanos, lo que para nosotros es una bella historia, como muchas veces lo cantamos, de qué bella historia, de que nació Dios, Dios se encarnó, para estas épocas de Navidad es lo que celebramos, que Dios se hizo hombre. Para estos hombres, lo que vino a hacer fue una blasfemia, o el motivo por el cual el Hijo de Dios vino a ser asesinado. ¿Y qué pasó entonces? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Una vez que Jesús es acusado de blasfemia, entonces se comienza ¿a qué? A humillarle. Y algunos comenzaron a escupirle. ¿Me entienden tal vez el grado de humillación? Escúpale la cara, algo así es. Y no uno, sino varios, porque dice algunos de los que estaban ahí comenzaron a escupirle. ¿Qué más le hicieron? Por decirlo así, le pusieron una bolsa en la cara. Y veamos bien, dice, y a darle puñetazos en la cara de nuestro Señor. Y se burlaban de él y le decían, profetiza o adivina quién te está pegando. Y le daban de bofetadas. Con esto, mis hermanos, para ir terminando, uno, entendamos algo sobre la blasfemia y es, por nuestro comportamiento Dios puede ser blasfemado. Nosotros, mis hermanos, estoy seguro de que no andamos blasfemando explícitamente el nombre de Dios como lo acabamos de ver, de hablar mal contra Dios, hablar con ira, hablar con odio, hablar con desagrado, hablar como si ese fuera nuestro enemigo. Pero por otro lado, sí claramente nuestra manera de vivir delante de los hombres puede hacer que Dios sea blasfemado. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí lo que quiero es que lo comparemos con la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Digamos,
fue acusado de blasfemia, pero en ningún momento él blasfemó, sino más bien fue como toda una pantomima con mentira, con juicios injustos y blasfemia. Ya, alguien que nunca blasfemó fue acusado de blasfemia. Y por otro lado, como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando nuestro comportamiento no es como el que Dios nos manda, entonces el nombre de Dios, o veámoslo así, la fama de Dios es tomada como poca cosa delante de los demás. Porque cuando nos identificamos como cristianos, al final, mis hermanos, no estamos identificándonos, mira, Arles, no, lo que van a decir, mira, Arles es cristiano y ya uno sabe en qué termina eso. Cuando nuestra manera de vivir da que hablar a los demás, y en el sentido da que hablar mal. Ahora, en algún sentido, mis hermanos, el incrédulo o el mundo mismo siempre va a tener que hablar mal de la iglesia. Pero ahí aprendamos, como lo dice la misma Biblia, que cuando hablen mal de ustedes sea inventando mentiras, como lo pone Pedro. Porque tristemente es que sea verdad. ¿Y qué pasa? El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Entonces, mis hermanos, con esto, cuidemos nuestro caminar. Cuidemos nuestro caminar delante del mundo. ¿Por qué? Somos un libro que lo más legible de ese libro es el autor que dice, escrito por Dios. Y depende de lo que lean en estos libros, van a decir si ese autor escribe bien o mal. Ahora bien, también para terminar, notemos que el Señor Jesucristo debe morir por blasfemia. Sus captores proceden a humillarlo. El Señor se somete a burlas, se somete a humillación. Lo vieron como alguien, en palabras del profeta Isaías, despreciado, experimentado en quebranto. Ya era alguien despreciable. Tan despreciable que los judíos lo golpearon. Y entonces no perdamos de vista entonces que Jesús fue despreciado. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos despreciados por Dios, que al final creo que es la esencia de estas escenas y de estos juicios. Jesús despreciado, Jesús juzgado injustamente. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos la otra cara de la moneda. Y es que en Cristo nosotros somos juzgados justamente de tal manera, usando las palabras de Pablo, que Dios viene a juzgarnos tan justamente en Cristo que Dios viene a ser el justo que justifica al que es de la fe en Jesús. Ya Dios hace un juicio tan justo de tal manera que nuestro pecado es castigado, ya que somos dignos de muerte, pero alguien, nuestro representante, tomó esa muerte por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir. Dios se sometió en Cristo a juicios injustos para que nosotros fuéramos juzgados justamente por Dios y justificados por la fe. Dios se humilló voluntariamente para que nosotros seamos exaltados. Y como lo dice Pablo, nosotros actualmente, ¿cómo estamos? Sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Y qué con esto, mis hermanos? Para terminar, que no olvidemos las bondades evangélicas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para los que creen en Cristo. Oramos. Dios poderoso, santo y bueno. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí, por permitir que su palabra sea expuesta. Te suplicamos, Señor, que a pesar de los errores que yo pueda haber cometido, que tu Espíritu Santo use su poder eficazmente en todos los que estamos aquí para que tu palabra siga transformando vidas. Transforma corazones, Señor. Confronta a los que hayas tenido que confrontar, consuela a los que hayas tenido que consolar, pero sigue trabajando en nosotros, te lo suplicamos. No permita, Señor, que olvidemos toda tu bondad y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a vivir delante de los hombres con limpia conciencia, vivir vidas que sean agradables a tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y tenido en alto, Señor. Bendícenos, oh Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.